Eso no se escucha. Ajá, muchachos, explico desde el principio. No. No quiero. Está bien, ya me voy. Ajá, lean el enunciado, yo no lo voy a decir otra vez. Nada más voy a sacar los datos de una vez. No, ya dijeron desde el principio ya. Ajá, vamos a sacar los datos del enunciado. Tienen el volumen 1, que son 200 mililitros, aquí el enunciado se los dice. Tienen la temperatura 1, porque es la primera que aparece, de 293,15 Kelvin. Luego les dice el enunciado que la temperatura asciende a 363 Kelvin, es decir, es su temperatura 2. Y con ese aumento de temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen de gas? No saben, esa es la incógnita del ejercicio, es decir, su volumen 2. Después de sacar los datos, me hacen el dibujito todo chévere. Este es el sistema en el estado 1. Tienen el volumen 1, que son 200 mililitros. La temperatura 1, que son 293,15 Kelvin. Obviamente, luego pasa algún proceso ahí, no se calientan el gas. Y tienen el sistema 2, que saben que su temperatura asciende a 363,15 Kelvin, más sin embargo no saben cuál es el volumen 2, que eso es lo que le mandan a buscar. ¿Por qué yo digo, si ven aquí, el límite está aquí,
y este límite está aquí. Con eso yo me refiero a que el volumen aumenta. ¿Por qué? Si se recuerdan de la teoría, cuando la temperatura aumenta, el gas se expande, entonces su volumen aumenta también. Ahora bien, ¿qué ley me van a aplicar para hallar ese volumen 2? El enunciado les dice que es un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Entonces, como es un proceso isobárico, me van a aplicar la ley de Charles. Recuerden, proceso isobárico, presión constante, aplican la ley de Charles. Lo primero que van a hacer es obviamente aplicar la ley de Charles, en la cual el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Como lo que necesitan es el volumen 2, me van a despejar B2. Entonces lo que hacen es pasar la temperatura 2 a multiplicar y la formulita les va a quedar de esta forma. Luego de allí, ¿qué hacen? Sustituyen valores. Los 200 mililitros, que es el volumen 1, más los por 363,15 Kelvin, que es su temperatura 2, sobre la temperatura 1, que son 293,15 Kelvin. Aquí obviamente primero multiplican esto, lo que le den lo dividen por estos 293. Kelvin con Kelvin se va. Y el resultado es que el volumen 2 es igual a 247,76 mililitros. Y hasta ahí el ejercicio. ¿Alguna duda? Si no hay duda, sigo. Es que ahí se aplicó eso. Ustedes están despejando T2, desde B2. Pasan de dividir a multiplicar. Ya. O sea, pasan, ya va. Pasan T2 de dividir a multiplicar y ya. Eso es todo lo que hice. Eso fue todo lo que hice. Por eso que la fórmula queda así porque para mejor vista o visualización de lo que están haciendo, B1 por T2 lo colocan así y todo eso sobre T1 es igual, le va a dar el mismo resultado, pero es para mayor visualización. Ajá, vamos con el otro ejercicio. Y sí, los ejercicios estos son muy fáciles. Ajá. El tercer ejercicio dice que una cierta cantidad de gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio, cuando su temperatura es de 298,15 Kelvin. Determinen la presión que alcanzará este gas si la temperatura sube a 473,15 Kelvin en un proceso isocórico. De nuevo, lo primero que tienen que hacer es sacarme los datos. Obviamente, esta presión que tienen por acá, de 790 milímetros de mercurio, es su presión 1. Y la temperatura 1 es 298,15 Kelvin. Y su temperatura 2 es 473,15 Kelvin, pues le dice que la temperatura pasa de 298 a 473. Y les mandan a calcular la presión 2.
Nuevamente me hacen un dibujito chévere. El sistema en el estado 1 tiene esta presión de 790 milímetros de mercurio y tiene una temperatura 1 de 298. Luego, ¿qué le pasa al sistema? Aumentan la temperatura a 473,15 Kelvin, más sin embargo no saben cuál es la presión. Ahora bien, si se fijan, los límites están iguales, es decir, aquí está la línea y aquí está la línea. ¿Por qué yo no vine y subí eso o bajé eso, significando que se comprimió, se expandió el gas? Es un proceso isocórico, es decir, el volumen es el mismo. Lo único que va a variar es la presión o la temperatura. Y como les acabo de decir, para calcular presión 2, siendo un proceso isocórico, ¿qué ley me van a aplicar? Me van a aplicar la ley de Gay-Lussac, porque es un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Entonces, como los otros ejercicios, que es un proceso isocórico a volumen constante y por eso se aplica la ley de Gay-Lussac. Eso lo escuchaste. Y lo que expliqué aquí, vamos a explicarlo otra vez rapidito los dibujitos. El volumen es el mismo. ¿Por qué? Porque es un proceso isocórico. Lo único que va a variar es la temperatura o la presión. En este caso, en este ejercicio, es la presión. Que no saben cuál es la presión 2. Ahora bien, lo primero que tienen que hacer es aplicar la ley de Gay-Lussac, la cual les dice que la presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Aquí lo que necesitan es despejar P2. Entonces, obviamente, el segundo paso es despejar P2. Lo único que hacen es pasar temperatura 2 de dividir a multiplicar. Y luego me van a sustituir valores. P1, que son los 790 milímetros de mercurio, por T2, que son los 473,15 Kelvin, sobre T1, que son 298,15 Kelvin. Aquí primero multiplican, después el resultado lo dividen, Kelvin con Kelvin se va, y les da que el resultado es 1253,69 milímetros de mercurio. Y ya. ¿Alguna duda? Espero que no. Como se los dije a tu compañera hace rato, yo les voy a decir cuál es el proceso, o sea, cómo sucede el cambio del estado inicial al final. Es decir, les voy a decir que es un proceso isotérmico, isocórico o isobárico. Ya con ustedes saber que es un proceso isotérmico, saben que es a temperatura constante y deben aplicar la ley de Boyle. Si es es un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, tienen que aplicar la ley de Gay-Lussac. Y si es un proceso isobárico, que es el último que falta, es decir, a presión constante, deben aplicar la ley de Charles. Si no entendiste esto, yo igual les voy a pasar el PowerPoint. Ajá. Vamos con el otro ejercicio. Aquí les pide calcular la presión que van a ejercer 4 gramos de dióxido de carbono, es decir, CO2, que se encuentran en un recipiente de 5 litros de capacidad a 37 grados centígrados.
Lo primero que tienen que hacer nuevamente es sacar los datos. Tienen la masa del CO2, tienen el volumen de recipientes que es 5 litros, tienen la temperatura que es 37 grados centígrados y la presión es lo que le mandan a buscar. Obviamente no pueden vivir sin hacerme el dibujito. Tienen el volumen, tienen la temperatura. Ya saben que aquí adentro lo que hay es CO2. CO2. Eso es una C y una O y un 2, supuestamente. Y la presión del sistema no saben cuál es. Ahora bien, yo aquí en el enunciado yo no les estoy diciendo si es un proceso isocórico, si es isotérmico, si es isobárico, si no es. Yo no les estoy diciendo nada de eso. Simplemente que me calculen cuál es la presión en ese sistema con ese gas, a ese volumen, a esa temperatura. ¿Qué ecuación van a aplicar? Obviamente la ecuación de los gases ideales. ¿Y qué me van a hacer aquí? Simplemente me van a pasar el volumen a dividir toda esa expresión. Sin embargo, aquí un dato muy importante que les falta es N. Recuerden que N es número de moles. Entonces me tienen que calcular peso molecular del dióxido de carbono, ya tienen la masa, y recuerden que el número de moles es igual a gramos sobre peso molecular, y así me calculan el número de moles y pueden aplicar esa fórmula. Como hablé muy rápido, vamos a hacerlo. Yo. Aunque obviamente aquí se me olvidó, tienen la temperatura en grados centígrados. Tienen que transformarlo a Kelvin. Cualquier cosa que ustedes, temperatura que vean que no está en Kelvin, la transforman a Kelvin. No pueden utilizar otra temperatura que no sea la absoluta. Entonces vamos a hacer el primer paso facilito, convertir esos grados centígrados a Kelvin. ¿Cómo lo hacen? Los grados centígrados, es decir, los 37 grados centígrados, le tienen que sumar una constante que son 273,15 y así lo convierten en Kelvin, así de fácil. Entonces sustituyen el valor, los 37 grados centígrados, suman allí y les da 310,15 Kelvin. El segundo paso es calcular el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Cómo la calculan? Buscan en la tabla periódica la masa atómica de los elementos que componen al compuesto. En este caso es carbono y oxígeno. La masa atómica del carbono es 12 gramos sobre mol. Esto lo multiplican por 1 porque no, nada más tiene un átomo enlazado. La fórmula molecular les va a decir. Luego los van a sumar por la masa atómica del oxígeno, que es 16 gramos mol. Y este 16 gramos mol lo van a multiplicar por el número de átomos enlazados, que son 2, que aquí la fórmula molecular les indica que son 2 átomos que tienen enlazados. Entonces allí, ¿qué van a hacer? Primero me hacen la multiplicación, después que multipliquen, suman y les da que el peso molecular del dióxido de carbono es 44 gramos sobre mol. Ahora vamos con el tercer paso, que es calcular el número de moles. La fórmula del número de moles es gramos del compuesto sobre peso molecular. Ya tienen los gramos que se los dio el enunciado, tienen el peso molecular que lo acabamos de calcular. Entonces lo que van a hacer es sustituir valores. 4 gramos de dióxido de carbono sobre 44 gramos mol, que es su peso molecular. Aquí gramos con gramos se va. Al dividir eso les da que el número de moles del dióxido de carbono es 0,09 mol. Y ya con ese dato me pueden aplicar la fórmula de la ecuación de los gases ideales. Como les dije, aquí me despejan P, presión. Lo único que van a hacer es pasar volumen
para este lado a dividir. Ajá, entonces la presión, lo que van a hacer es sustituir valores. Ajá, ahí, no, se me fue. 0,09 mol, que es N. R es la constante de los gases ideales, que es esta cosota que ven aquí. 0,082 litros por atmósfera sobre moles por Kelvin. Eso también lo van a multiplicar por la temperatura, que son 310,15 Kelvin. Y todo eso lo van a dividir sobre el volumen, que son 5 litros. Aquí litros con litros se va, mol con mol se va, Kelvin con Kelvin también se va. Y nada más le va a quedar la unidad de medida que necesitan, es decir, la atmósfera. Aquí obviamente multiplican esto, después con esto, el resultado lo dividen y les va a dar que la presión es igual a 0,46 atmósferas. Y hasta allí el ejercicio. ¿Alguna duda? Sí. Es que en realidad las otras, la unidad 3 no se las pasa porque se me olvidó. Esa también se la voy a pasar. Ajá, entonces no tienen dudas. Falta un solo ejercicio. Ok, qué bien. Sí, y lo voy a subir al parecer en 2 partes porque se está grabando 2 clases porque no sacaron. Ajá, vamos con el otro ejercicio, el último, gracias a Dios. Ajá, les dice que tienen una mezcla gaseosa que tiene las siguientes fracciones molares. 0,36 de bromo molecular, 0,25 de cloro molecular, no dibromo o dicloro, como me decían por ahí en los parciales, y 0,26 de flúor molecular. Si la presión total es de 2,9 atmósferas, determine la presión parcial de cada gas. Aquí obviamente ya el enunciado les está dando las fracciones molares, vamos a sacar los datos. Tienen la fracción molar del bromo 0,36, la del cloro 0,25 y la del flúor 0,39. Y la presión total del sistema, es decir, la presión que aplica toda esa mezcla gaseosa es de 0,9 atmósferas. Ahora les manda a determinar la presión parcial de cada gas, es decir, la presión que ejerce cada gas de forma individual. Entonces, tienen que aplicarme, obviamente, la ley de Dalton de las presiones parciales. Recuerden que esa ley tiene, digamos, como que la fórmula general de que la presión total va a ser igual a las presiones de los gases. En este caso, sustituyen el nombrecito, no le van a colocar PA, sino el nombrecito del gas, el simbolito. Entonces, la presión total va a ser igual a presión del bromo más presión parcial del cloro más presión parcial del flúor. Ahora bien, ¿cómo ustedes van a determinar esas presiones parciales? Porque si se recuerdan, yo les dije que habían 2 formulitas. Tienen la fórmula que dice que la presión es igual a fracción molar por presión total y tienen la otra fórmula que es la ecuación de los gases ideales. ¿Cuál de las dos me van a aplicar? Si se ponen a ver, el ejercicio no les da ni la temperatura, ni el volumen, ni el número de moles. Entonces, esta ecuación de aquí no me la pueden aplicar.
me van a aplicar es esta. ¿Por qué? Porque el enunciado les está dando las fracciones molares de cada gas que compone la mezcla y la presión total de esa mezcla. Entonces, la formulita es esta que está aquí, se olvidan, esta no sirve, ahorita para este ejercicio no sirve. Se van a olvidar completamente de ella y nada más me van a aplicar la ecuación con la fracción molar. Se olvidan de ella, ven, desapareció. Entonces, vamos a calcular la primera presión parcial. La presión parcial del bromo va a ser igual a su fracción molar por la presión total que ejerce esa mezcla de gases. Sustituyen valores, así todo facilito, 0,36, que es la fracción molar del bromo, por 2,9 atmósferas, multiplican y les da que la presión parcial es 1,044 atmósferas. Y lo mismito me van a hacer con los otros gases. La presión parcial del cloro tienen que multiplicar su fracción molar por la presión total del sistema. Sustituyen valores 0,25, que es la fracción molar de cloro, por 2,9 atmósferas. Multiplican y esto les da 0,725 atmósferas, que es la presión parcial del cloro. Y por último, la presión parcial del flúor es lo mismo. Van a calcular su presión parcial mediante la fracción molar del flúor por la presión total. Sustituyen valores, multiplican y les da la presión parcial del flúor, que es 1,131 atmósferas. Ahora bien, para saber si lo que hicieron está bien o está mal, ustedes lo que van a hacer es aplicar la ecuación de la primera ecuación que les dije y van a sumarme todas estas presiones parciales. Si esto está bien, lo que hicieron el cálculo, debe darle 2,91 atmósferas, es decir, el valor de la presión total. Si no les da el valor de la presión total, algo mal hicieron. Y hasta allí el ejercicio. ¿Alguna duda? Ajá, eso es todo lo que yo les iba a explicar hoy. ¿Vieron? Es muy sencillo, muy facilito, simplemente tienen que estar pendientes de cuando les digo que es un proceso isotérmico, isocórico, bla, 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 cuáles son los datos que le da el ejercicio, cuáles son los datos en el estado inicial, cuáles son los datos en el estado final, ya me dijeron algo por ahí. El que no se ve, que abra los ojos. Ajá. Voy a volver atrás para explicar cómo identifican las leyes. Rapidito porque ya se acabó la hora de la clase. Voy a explicar rapidito, nada más. Ay, ajá. Desde aquí creo que... Ajá. La ley de Boyle es el proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante. El enunciado les tiene que decir si el proceso es isotérmico, temperatura constante, me van a aplicar la ley de Boyle, que es esta ley que ven aquí. Si el proceso es isotérmico, temperatura constante, me van a aplicar esa ley. Ahora, la ley de Charles la van a aplicar si es un proceso isobárico, es decir, a presión constante.
el enunciado obviamente les tiene que decir, ¿es un proceso isobárico? Si es un proceso isobárico, ya saben, ley de Charles. Y la última ley es cuando el proceso es isocórico, es decir, a volumen constante. Cuando el proceso es isocórico, van a aplicar la ley de Gay-Lussac. Sí, eso es todo por ahí. ¿Ya entendieron allí cuándo van a aplicar qué ley? Ajá, ¿entendieron? ¿No entendieron? Sí, entendieron, no entendieron. Todo bien, todo mal. Ay, Alejandro, tú siempre estás fino. Te voy a poner a ti nada más unos ejercicios de los que me ponían a mí, a ver si me los haces. La clase va a quedar grabada. La clase va a quedar grabada, o sea, que cuando el proceso es isocórico a volumen constante, van a aplicar la ley de Gay-Lussac. La clase va a quedar grabada en YouTube, la voy a subir ahí y obviamente le voy a poner el link en Saya. Para los que no me escucharon, no entendieron y los que no entraron tampoco. En la presentación están los ejercicios que les expliqué, no hay otros ejercicios. Ah, sí, también les voy a pasar la presentación. Este, mm, buena pregunta. De las dos, voy a aplicarles ejercicios facilitos y otros que los voy a querer matar con ellos. Porque tienen que sufrir, tienen que, o sea, van a ser fáciles, pero tienen que aplicar un poquito de razonamiento. Es el internet, lo siento. Bueno, ajá. Este, chao. Hasta aquí la clase. Les voy a pasar la presentación y el link. Chao, que estén bien.